Audiencia querida, cuando venga el diluvio universal, y no estoy exagerándoles, quien habla estará bajo tierra, no tengo la menor duda. Soy un tercera edad, pero me preocupa porque tengo hijos, tengo nietos, tengo descendencia, tengo un país al que amo, el Ecuador, soy latinoamericano, y lo que me preocupa y me angustia es el tema del cambio climático, es el tema del ambiente, de la ecología. Muy pocas personas, aunque el número es creciente, pero muy pocas todavía estamos conscientes de este riesgo. Dije diluvio, sí. María Verónica Arias, una profesional a quien conozco desde hace bastante años, mucho menor que yo, la conocí muy jovencita ella, tengo confianza por su nivel de responsabilidad y profesionalismo. Ha dedicado su especialidad, porque ella es una doctora, es una abogada, le ha dedicado al tema de conservar este planeta. Y con María Verónica Arias, a quienes ustedes conocen, voy a tener un diálogo importante hoy, ¿no es cierto? Prendiendo ciertas alarmas. Ya están prendidas, pero frente a las cuales andamos ciegos. María Verónica, te doy una muy cordial bienvenida y te digo gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Marcelo. Como siempre, un honor estar en tu espacio, en tu programa, hablando de estas cosas tan importantes y como decíamos, te felicito, primero porque estás dándole mucha importancia a estos temas. Te veo un convencido más sobre el tema porque no es menor. Creo que vemos todos los días información que nos despeluzna. Te comentaba que estamos con el tema de Galápagos y que se avecinan los barcos chinos, pesqueros, que tanto daño nos hace con la pesca ilegal. Estamos hablando de los ríos contaminados de todas las ciudades, estamos hablando de un problema global que es el cambio climático, es decir, estamos hablando de un montón de cosas que en realidad tenemos diferentes frentes, pero que cada uno de nosotros puede aportar y puede cambiar este mundo. Así que mientras más convencidos y más conscientes estemos, creo que vamos a salir adelante. María Verónica, acabas de mencionar una serie de capítulos que son realmente desafíos, son componentes de lo que yo le llamo una tragedia que se viene al galope. El tema es tan complejo que hacerte la siguiente pregunta me cuesta, pero te la hago. Para un país como el nuestro, un municipio como el nuestro, porque somos quiteños, estamos en Quito, ¿qué prioridad? Difícil pregunta, ¿no? Vas a preguntar, contestarme todo, pues Marcelo, es una complejidad, pero ¿qué prioridad deberíamos atender como ecuatorianos, como quiteños, como municipio de la capital de la República en el tema del cambio climático y de la conservación del ambiente? Marcelo, para esta entrevista estaba revisando un montón de documentos. Lo tengo acá, el Atlas Ambiental de la ciudad de Quito, que tuve la oportunidad de liderar esta compilación de los Lo últimos tengo, 10 años. María, lo tengo y lo conservo como un tesoro. Es buenísima la información que tenemos acá. Tenemos un plan de ordenamiento territorial al 2025 y tenemos una visión de Quito 2040 construida multidisciplinariamente y con apoyo no solamente de la ciudadanía, sino también de las universidades. Me he leído todo eso porque fue en toda la época que estuve al frente de la Secretaría de Ambiente colaborando con el equipo del exalcalde Rodas, y todo esto se generó. En esto, para hacerte mención, en esto de cambio climático tuvimos la oportunidad de generar escenarios de cambio climático. Y estaba revisando los mapas, por acá los tengo, y los mapas al escenario del 2050, justamente para poder planificar la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque en escenarios de mayor incremento de temperatura vamos evidentemente a tener menos recursos hídricos porque vamos a tener menos páramos, más expansión de la ciudad en la parte urbana, cambio de uso de suelo de agrícola a urbano, y evidentemente otras cosas que conllevan como efectos de cambio climático. Por eso es importante y por eso se planifica la ciudad y está en el plan de ordenamiento territorial
24 áreas naturales de la capital, áreas de intervención especial, áreas de intervención y recuperación de quebradas, santuarios de vida silvestre, áreas que no deberían toparse, etcétera. Ahí estamos hablando del Ilaló, estamos hablando del Lumbicí, estamos hablando de, inclusive, de donde se construyó el aeropuerto de Tababela, estamos hablando de todo el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, etcétera. Entonces, esas áreas de intervención son las que van a ayudar a ser una ciudad más resiliente. ¿Qué quiero decir con esto? Con una ciudad que se adapte al incremento de la temperatura que a futuro va a generar en todas partes del mundo, y por eso cada una de las ciudades y cada uno de los países tiene que ver cómo se va a ir adaptando y siendo mucho más vulnerables, porque Quito tiene riesgos, tienes 8 riesgos, tienes un montón de riesgos, entre esos justamente el tema de cambio climático, y tienes que mantener una infraestructura no de cemento, sino una infraestructura verde, precisamente para que la ciudadanía y quienes habitamos en la ciudad tengamos una oportunidad más, que tengamos una posibilidad de prevalecer ante los efectos del cambio climático. Entonces, construir sobre suelos de protección ecológica, Marcelo, y esto es súper importante, construir encima de las áreas naturales, tiene una problemática muy grande, porque precisamente esto es lo que nos va a ayudar a mantener la temperatura, nos va a ayudar a mantener la provisión de agua, nos va a ayudar a mantener la comida, un aire que no esté contaminado, el paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los tipos de servicios ambientales que llamamos, que normalmente no lo apreciamos sino cuando lo perdemos, y nadie lo da valor sino hasta que se lo pierde. ¿Qué da valor? La construcción, el cemento. Entonces, eso valdría la pena cambiar de mentalidad, ¿no es cierto? Y hablar de cuánto valen las quebradas, por ejemplo, o los suelos fértiles, o los bosques, en general los ecosistemas de la ciudad, que ni 10 proyectos enormes que generen empleo, porque eso es un poco lo que siempre decimos, es que la ciudad necesita generar empleo y la construcción es importante y todo lo demás. Pero ¿qué pasa una vez que se pierden todos estos ecosistemas? Difícilmente se recuperan, o la recuperación es mucho más costosa, o vamos María a necesitar Verónica, el cemento para recuperarlos. te quiero contar algo, ¿no? Tocas algo muy personal y sensible. Conoces que estoy en una lucha denodada. Estoy ya viviendo en Tumbaco desde hace 3 meses. Soy un tumbaqueño más. Me asusta y me angustia el avance, la invasión del cemento en este literalmente único valle que nos va quedando como pulmón para la ciudad y para la Sierra Norte inclusive. Y estoy en esta lucha, oponiéndome denodadamente a la cementación de cemento, ¿no es cierto?, de las áreas naturales, de las quebradas, de los suelos verdes, de los bosques. Me estoy oponiendo, porque además de eso consta en las ordenanzas municipales, en el plan que tú acabas, o los planes que tú acabas de ver este momento, ¿no es cierto? 24 áreas naturales protegidas, y me salen gente a la que respeto, buenos amigos míos, sin la conciencia suficiente, que estoy conspirando contra el empleo, porque discúlpame que hable como quiteño, porque yo aquí nomás vengo a engolar la voz. Voy a hablar como hablo todos los días, que la construcción sí produce su buen empleo y produce tasas crecientes de ocupación. Así hablo yo todos los días, no te preocupes. Pero me vienen a salir con esto, que estoy conspirando contra el empleo, cuando lo que veo es venir una catástrofe climática. Vamos a perder todo el suelo, vamos a perder la ruralidad, vamos a perder los bosques, y se nos va a inundar los Andes de aguas lluvias, de precipitaciones, de aluviones, y el mar va a subir su nivel. María. Marcelo, el problema básicamente que yo le veo y que creo que es de conocimiento público simplemente es
que el construir sobre suelos de protección ecológica o destinados en la planificación de la ciudad para aquello tiene un motivo detrás. Simplemente es un suelo en donde está el negocio de la construcción. Es el suelo bueno, bonito, barato, de oportunidad, y es la oportunidad que buscan los constructores. Porque, Oportunidad para meterse plata en el bolsillo, ¿no es cierto?, sacrificando a toda la comunidad. claro, Esas porque son mis palabras. los suelos consolidados dentro de Quito mismo ya no es negocio, es más caro. Es más fácil coger un suelo rural o, como digo, de protección, cambiarle el uso de suelo y levantar edificaciones, ¿no? Entonces, esto es uno de los graves problemas que tiene la ciudad de Quito. Y claro, edificaciones, por ejemplo, de los costos que mantienen bajo los constructores, ¿no es cierto? Porque la municipalidad o la ciudadanía, digamos así, solventa con plata pública los gastos asociados a los servicios, además, que necesitan los proyectos arquitectónicos. Si no, ¿quién paga el servicio de alcantarillado, la red de alcantarillado, la de agua potable, todo el tendido de luz, etcétera? La ciudad, ¿no? La ciudad. Entonces, eso es una de las cosas que me preocupa. Y también una de las cosas que me preocupa es el boom constructivo que existe, porque además de que daña la naturaleza, y esto dependiendo de dónde lo hagan, el que se alcen edificios tras edificios, que luego eventualmente puedan quedar vacíos por una sobreoferta, terminan convirtiéndose en un problema para la ciudad, ¿no? Es decir, quedan como elefantes blancos en terrenos privados, obviamente, pero unidades vacías que después no reportan ingresos a la municipalidad, después de que ya has construido a costa nuestra, de cada uno de nosotros, con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, no hay en realidad quien controle el mercado inmobiliario, como en otras ciudades, por ejemplo, que hay impuestos a departamentos vacíos. Entonces, por eso es tan importante la gobernabilidad municipal, Marcelo, es decir, que haya un control o un control bien fuerte de lo que está pasando. Y tú mueves la cabeza y yo estoy de acuerdo contigo, porque eso es lo que pasa. Y de estos tú, yo y creo que toda la ciudadanía tiene ejemplos que le ha pasado a uno. Yo, donde vivía antes, en San Juan, me acuerdo que tuve que cambiarme de casa, y les habrá pasado a un montón de personas, porque cambiaron el uso de suelo de residencial por un predio que lograron construir un edificio. Y después volvieron a cambiar la zonificación a residencial después de que se construyó el edificio. Entonces, no terminas de entender cómo es que estamos en manos de un municipio que no controla. A ver, María, tienes razón en lo que dices, no acabas de entender. Es una mente fresca, joven, eh, diáfana como la de la María. Bueno, yo soy de tercera edad y conozco bien, he visto de cerca. El tema es el siguiente, que estamos escogiendo como ciudadanos, como ya nos sucedió en el año 2017, a imbéciles. Son palabras mías, tú no digas nada, María. A imbéciles corruptos, saqueadores, ignorantes, ¿no es cierto?, como conductores de la ciudad de Quito. Y hablo no solamente de la cabeza alcaldicia, hablo también del cuerpo edilicio. Gente que no sabe de la misa a la media, que se improvisa, porque el cáncer que vive la América Latina y también el Ecuador y también Quito es un exceso desbordante de democracia. La democracia hay que darla a quien la merece, al que está consciente, al que entiende la libertad, no el libertinaje, al honesto, al recto, a la jueza honesta y recta, no a cualquiera que entra al Estado, grande o pequeño, a robar. El problema es también de nivel cultural del elector, de la ciudadanía, y eso me angustia. Mira el municipio que hoy tenemos, mira el estercolero en que se ha convertido el municipio que tú y yo conocimos y en el que servimos, María Verónica, con el alcalde Rodrigo Paz Delgado. Así es.
Siempre reitero, Marcelo, que el municipio que yo encontré 20 años después de haber contribuido en la alcaldía de Rodrigo Paz, después con el alcalde Rodas, es un municipio que se quedó en los años 80, cuando todo lo que hizo Rodrigo Paz se desarrolló a diestra y siniestra y con muchos aciertos, y simplemente en temas burocráticos creció y nos quedamos ahí en un montón de trámites, de papeleos que generan además corrupción, y que, por ejemplo, hay técnicos muy buenos, pero otras cosas que no se deberían obviar. A mí me asombra, por ejemplo, cómo es posible que haya aprobaciones de ciertos proyectos cuando no hay una justificación técnica en cambios de zonificación, de afectación de territorio, que no se pidan cuál es el impacto ambiental en el entorno, un impacto en cuanto a la afluencia de automóviles, un impacto en todo lo que va a ser descargas a los ríos. Estamos hablando de proyectos que pueden generar movimientos en masa, es decir, estudios de riesgos. O sea, hay una cantidad de temas que se tienen que pedir previo a una aprobación de proyecto, y esto lo hacíamos en mesas técnicas, Marcelo, que entiendo ahora ya no existen esas mesas técnicas, entonces está en manos de uno. María Verónica, ¿cómo hacemos en Son este momento las instancias diseño y planificación urbana? En nuestro tiempo esto tenía un nombre simple, la Dirección de Planificación, y cuidamos de que allí fuesen a trabajar. En la Administración Paz, recuerdo yo, gente proba. Estuvo Fernando Carrión, Gonzalo Bustamante, Roberto Novoa, Jander Guayasamín, recordarás. Y garantizamos de que esa Dirección de Planificación fuese, ¿no es cierto?, un antro, una luz, un faro de honestidad y de observancia de las reglas. Hoy eso es un antro de corrupción, María Verónica. Mira tu botánico, esa autorización sobre una quebrada. Te lo quiero decir, es traerse a San Carlos, con respeto para ese sector de Quito, en occidental, traerse a San Carlos, ¿no es cierto?, aquí al Valle de Tumbaco. Y ahora el Consejo, el cuerpo de ediles, cambiando la zonificación, no sé por qué, porque ahí no había cómo construir sino en el sector. 3 pisos, aprueban 4, y para abajo solamente lo miden desde una mesa para arriba, meseta para arriba, y abajo puede construir Uribe Schwartz con lo que le dé la gana. Perdóname que te diga, esas son cosas que hay que corregir, esas no son cosas de buena fe. Mira Acuarela, este momento detrás de la Toyota bajando a Cumbayá. Imposible el tránsito y el tráfico vehicular, María Verónica, eso va a ser un infierno. Y nadie ha planificado ni ha exigido, ¿no es cierto?, a los urbanizadores que se ocupen del flujo vial, que te insisto, va a ser un infierno. Y tú lo sabes tanto y mejor que yo, María. Así es, Marcelo, y quiero hacer un llamado de atención, además, que creo que es lo más importante, porque las cosas tienen que hacerse de una forma coordinada, de una forma previsiva. Nos hemos quejado toda la vida de decir, es que Quito creció sin planificación. Bueno, hay instrumentos que, como vuelvo y repito, que constan acá claramente que ha sido un esfuerzo enorme que tiene que hacer cada administración, y que en esta administración, por ejemplo, vamos 2 años y medio y todavía no hay un proceso de planificación de toda la ciudad, no hay todavía un plan de ordenamiento y de gestión del uso del suelo. La planificación definirá los próximos 12 años de Quito, y que muchos de los urbanistas nos tendrían que llevar a ser la ciudad del futuro, como la construimos con la visión 2040, hablando con urbanistas, hablando con ambientalistas, con sociólogos, con antropólogos, no solo con ciertas instancias que son más que bienvenidas, como la Cámara de Industrias de la Construcción, pero no podemos decir que ellos son los que van a planificar la ciudad, por favor, ¿no? Entonces, la planificación de la ciudad tiene que ser una visión integral con muchas personas, como te digo,
un equipo multidisciplinario y que entienda la ciudad. Yo sé que en la administración del doctor Yunda se pagó inclusive una consultoría muy fuerte para desarrollar esa planificación. Sé que hasta ahora no hay una planificación de la gestión de uso de suelo, que siguen los señores concejales trabajando en aquello, pero la ciudad tiene instrumentos, no puede estar cambiando cada 5 años. Si la ciudad no cambia cada 5 años, hay que El tener tema, una María, visión a largo plazo. es que nos sobra teoría, nos sobra doctrina, porque para eso no somos malos, pero nos falta la práctica. Tú has mencionado un conjunto académico multidisciplinario, antropólogos, sociólogos, arquitectos, ingenieros, urbanistas, ¿sí? Salubristas. Todo ese conjunto debe ocuparse de garantizar un Quito racionalmente construido hacia los próximos años y décadas. Hay un componente con todos estos académicos, el componente de la honestidad, de la rectitud, de la honradez, que todos estos profesionales con gran rango académico no crean que ir al Estado municipal es ir a robar y a saquear. Honestidad. María, te agradezco inmensamente por haber acudido a este diálogo, que ha sido un diálogo firme, gracias a ti, y tú ya me conoces como soy. Yo quiero anunciarte para un próximo conversatorio energías, energías alternativas. Y te voy a dejar planteada una pregunta dificilísima y además controversial. ¿Cuánto le costaría al Ecuador, como política energética, ir cambiando de combustibles fósiles a electricidad, a energía eólica, energía hidráulica y aquí el tema, a energía nuclear, de fisión nuclear? Carísimo, pero creo que en el largo plazo un gran ahorro. Te dejo planteado el tema energético para una próxima entrevista que será pronto, María Verónica. Listo, tema apasionante. Además, es un tema muy vigente porque el planteamiento que se está haciendo todo el mundo es justamente pasar a una transición energética, a energías renovables. El Ecuador no puede quedarse atrás. He escuchado a muchos de los técnicos que el petróleo se nos va en menos de 10 años y no estamos preveyendo cómo pasar ya a una energía renovable. Largo plazo, 30 años, el Ecuador tiene que comenzar a dar luces en este aspecto que es urgente, si no nos vamos a quedar más atrás de lo que ya estamos. Correcto, María. Tema reemplazo energético, y el tema es muy difícil porque no solamente es la combustión de motores, sino que es toda la petroquímica, el traje que tengo, la pluma con que escribo, este reloj que me ayuda a ver el tiempo, lo que tú vistes, los enseres domésticos, todo es petroquímica. Ese es el gran desafío, pero ese es el tema para la próxima contigo. Gracias, María Verónica. Gracias, Marcelo.